Imagina enterarte de que algo que haces casi por rutina en tu cocina, algo que repites porque quieres ahorrar, ser ordenado y no tirar comida, podría estar creando en silencio el escenario perfecto para uno de los cánceres más agresivos del cuerpo humano, sin que tú lo sospeches. Parece una exageración. Ojalá lo fuera. Hay un hábito que millones y millones de personas repiten todas las semanas, sin detenerse a pensar. Recalentar las sobras. Y lo que de verdad sucede dentro de 5 alimentos muy concretos, cuando vuelven a recibir calor, es algo que casi nadie escucha en toda su vida. En los próximos minutos te voy a mostrar cuáles son esos 5 alimentos que más cuidado requieren al recalentarse, en qué se transforman dentro de tu organismo cuando aprietas ese botón y por qué ese cambio se relaciona de forma directa con uno de los cánceres con peor pronóstico en la medicina actual, el cáncer de páncreas. Soy el Dr. Joven. Y hoy necesito contarte algo que toda persona que cocina en casa debería saber, porque he visto a demasiados pacientes recibir una noticia devastadora y hacerme la misma pregunta con los ojos llenos de miedo. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? Y yo ya no quiero seguir guardando silencio. Pero antes de continuar, hay una verdad que debes entender muy bien. El páncreas casi nunca avisa. No duele mientras se está dañando. No da señales claras. No llama tu atención mientras el problema crece poco a poco durante meses o incluso años por culpa de hábitos diarios malentendidos. Y cuando finalmente aparece una molestia lo bastante fuerte como para ir al médico, muchas veces el cáncer ya ha avanzado demasiado, más allá del punto donde el tratamiento puede actuar con verdadera eficacia. La supervivencia a 5 años sigue por debajo del 12%. 12%. Ese dato por sí solo explica por qué lo que vas a escuchar hoy importa tanto. Porque es muy probable que, en este mismo instante, por lo menos 3 de estos 5 alimentos estén en tu refrigerador esperando a ser recalentados esta noche. Vamos a empezar con el primero, y te aseguro que es el que más va a sorprenderte, porque durante los últimos 20 años casi todo el mundo ha escuchado mensajes sobre comer mejor, organizar sobras y aprovechar comida sin desperdiciar nada. Piensa en esas papas fritas crujientes que sobraron anoche, en ese pollo frito que guardaste con cuidado porque te dio pena tirarlo, en ese rollito de primavera olvidado en una esquina del frigorífico. Al día siguiente haces lo de siempre. Lo metes en el microondas o, peor todavía, vuelves a poner aceite en una sartén para que recupere el crujiente. Y justo ahí empieza un proceso químico para el que tu páncreas tiene muy poca protección. Aquí está la parte que casi nadie te explica con claridad. Muchos aceites de cocina que están en millones de hogares, como el aceite de girasol, el de maíz o el de soja, son muy inestables cuando se calientan. La segunda vez que pasan por altas temperaturas se deterioran de forma intensa y producen sustancias tóxicas llamadas aldehídos. Entre los más preocupantes están el 4-hidroxinonenal y el malondialdehído. No hace falta memorizar esos nombres. Lo que importa es entender el efecto. Cuando comes alimentos fritos recalentados, entran en tu cuerpo compuestos capaces de generar radicales libres. Y esos radicales libres actúan como pequeñas chispas fuera de control que golpean células sanas por todas partes, incluido el ADN, que es el sistema que le dice a cada célula cómo debe vivir, cuándo debe multiplicarse y cuándo debe detenerse. Si ese sistema se daña una y otra vez, la célula deja de obedecer, empieza a crecer cuando no debe, y así es como se abre la puerta al cáncer. Lo más preocupante es que el páncreas se encuentra entre los órganos más sensibles a este tipo de agresión. Cuando entran estos compuestos procedentes del aceite recalentado, el cuerpo intenta defenderse generando inflamación. El problema aparece cuando eso no ocurre una vez al mes, sino varias veces por semana. Quiero que pares un momento y seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has recalentado comida frita solo esta semana? Ese hábito mantiene al organismo en estado de alerta constante. Y un páncreas que vive inflamado trabaja como un técnico intentando reparar una máquina delicada dentro de una fábrica en llamas. Cada enzima que produce, cada señal que envía, cada célula que trata de proteger, todo ocurre en medio de un ambiente químico hostil para el que nunca fue diseñado. Y llega un punto en el que no puede seguir compensando. Cuando eso pasa, no recibes una advertencia amable, recibes un diagnóstico. Tal vez tu cuerpo ya te esté hablando y tú lo hayas estado llamando de otra manera. Esa pesadez aburrida en la parte alta del abdomen después de comer, que atribuyes a un exceso en la comida. Ese cansancio raro que aparece justo después del almuerzo y que tú achacas a un día pesado.
Esa molestia difusa debajo de las costillas que va y viene y que tú has decidido llamar mala digestión. Puede que no sea simple mala digestión. Entonces, ¿qué puedes hacer? La primera regla es clara y no admite discusión. Nunca recalientes comida frita volviéndola a poner en aceite, ni en aceite nuevo, ni en aceite usado. Nunca. Si quieres recuperar algo de textura, utiliza calor seco, en horno a 180 o en freidora de aire. Así consigues calentar sin añadir una nueva carga de daño químico. Segunda regla. El aceite para freír no es para reutilizarlo una y otra vez. Si hoy fríes, hoy termina su vida útil. Porque la decisión real no es ahorrar una botella de aceite. La decisión real es cuánto riesgo estás aceptando sin darte cuenta. Ahora prepárate, porque el segundo alimento de esta lista sorprende todavía más. Y te lo digo con total sinceridad, porque es algo que yo mismo he aconsejado durante años. Sale en todas las listas de alimentos saludables, aparece en casi todos los planes de nutrición y se considera un ejemplo de comida buena para el cuerpo. Hablo de las verduras de hoja verde cuando se cocinan y luego se recalientan, especialmente las espinacas. Imagínate un domingo por la noche. Preparas una sartén preciosa de espinacas salteadas con ajo y aceite de oliva. Están tiernas, verdes, apetitosas. Te sientes bien porque estás comiendo sano. Las guardas en un recipiente, las metes en el frigorífico y al día siguiente, al mediodía, las recalientas durante 90 segundos. El olor parece normal. El sabor parece normal. La vista no detecta nada extraño. Pero dentro de esas espinacas acaba de producirse una reacción que la Organización Mundial de la Salud relaciona con el riesgo de cáncer. Te explico lo que pasa. Las verduras de hoja verde, como espinaca, col rizada, acelga o rúcula, contienen nitratos de manera natural. En estado fresco no son el problema, pero después de cocinarlas y dejarlas reposar, las bacterias naturales presentes en el alimento empiezan a transformar parte de esos nitratos en nitritos, y cuando ese alimento vuelve a calentarse, esos nitritos pueden reaccionar con componentes del propio alimento y formar nitrosaminas. Quédate con esa palabra, nitrosaminas. Son sustancias que han sido clasificadas como probables carcinógenos humanos y además son genotóxicas. Eso quiere decir que pueden entrar hasta el núcleo de la célula y dañar directamente el ADN. Piensa en el ADN como el gran libro de instrucciones que usa tu cuerpo para reparar, mantener y renovar sus tejidos. Las nitrosaminas son como una mano invisible que entra una y otra vez en ese libro y cambia líneas importantes. A veces borra una orden, a veces altera una medida, a veces deja un error que no se ve al instante. El cuerpo intenta corregir esos fallos y muchas veces lo consigue, pero no siempre. Y cuando la exposición se repite durante meses y años, esos errores acumulados empiezan a producir células que ya no funcionan como deberían. Aquí es donde el páncreas vuelve a aparecer en el centro del problema. Una vez que las nitrosaminas pasan a la sangre, viajan por todo el cuerpo, y el páncreas, una y otra vez, queda implicado en ese entorno tóxico mientras sigue intentando cumplir su trabajo diario. Esto significa estrés bioquímico continuo, semana tras semana. Ahora te pregunto algo muy simple. ¿Cuántas veces has cocinado verduras de hoja verde y las has recalentado al día siguiente creyendo que estabas haciendo lo correcto? La mayoría de la gente lo hace con total inocencia, y justamente por eso es tan peligroso. La salida es mucho más fácil de lo que imaginas. Si ya cocinaste esas verduras, cómelas frías. Puedes poner espinacas cocidas frías en una ensalada, en un bowl, con cereales, en un wrap o como acompañamiento. Sus nutrientes siguen ahí. Lo que evitas es la segunda exposición al calor y con ella la formación de nitrosaminas. Si las quieres calientes, prepara solamente la cantidad que vas a comer en ese momento. No cocines una gran tanda para varios días, si luego vas a recalentarla varias veces, y si alguna vez las recalientas, que sea una sola vez. Cada recalentado extra empeora el problema. No es una opinión, es química. Vamos con el tercer alimento. Y aquí el impacto puede ser todavía mayor porque se trata de algo tan común y tan simple que casi nadie sospecha de él. No tiene un olor que te alerte, no tiene un sabor raro, no te manda señales. Estoy hablando del arroz. Piensa en esa olla grande de arroz que cocinaste hace unos días.
Hiciste bastante cantidad porque así ahorras tiempo. Desde entonces has ido sacando porciones y recalentándolas poco a poco. Parece lo más normal del mundo, y de hecho se hace en hogares de todo el planeta. Pero dentro de ese arroz, desde el mismo momento en que se terminó de cocinar y empezó a enfriarse, pudo haber comenzado un proceso biológico del que muchísima gente jamás ha sido informada. Hay una bacteria llamada Bacillus cereus. Este microorganismo puede estar presente en el arroz crudo que compras en cualquier supermercado. Cocinar el arroz destruye muchas bacterias activas, pero no siempre elimina sus esporas, y una espora es una estructura de supervivencia muy resistente. Está hecha precisamente para soportar condiciones extremas. Ni el agua hirviendo ni la cocción normal garantizan que desaparezca por completo, de modo que esas esporas pueden quedarse dentro del arroz, invisibles, sin olor, sin sabor, esperando el momento adecuado para activarse. ¿Y cuál es ese momento? Justo cuando el arroz se queda a temperatura ambiente durante el enfriamiento. En cuanto la temperatura baja a un rango favorable, esas esporas despiertan, se multiplican y pueden empezar a producir toxinas. Y aquí llega lo más serio. Una de esas toxinas resiste el calor. Eso significa que al día siguiente, cuando metes el arroz en el microondas, puedes matar bacterias vivas, pero la toxina ya formada no desaparece. Sigue ahí, llega intacta a tu plato y luego a tu cuerpo. Imagínalo de esta manera. Es como si en el sótano de tu casa hubiera una fábrica secreta produciendo residuos tóxicos. Cuando por fin descubres la fábrica, apagas las máquinas. Pero los barriles ya llenos se quedan almacenados. El microondas puede detener la actividad, pero no borra lo que ya se produjo antes. Y eso es lo que muchas personas no saben. Ahora unimos esto con el páncreas. La exposición repetida a pequeñas cantidades de estas toxinas, incluso cuando no llegas a sufrir una intoxicación severa cada vez, puede mantener al sistema digestivo en una inflamación continua de bajo nivel, y existe una relación muy estrecha entre intestino y páncreas. Comparten señales, comparten vías inflamatorias, comparten comunicación biológica constante. Cuando el intestino está irritado de manera repetida, el páncreas también recibe ese impacto. Siempre. Entonces quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo lleva el arroz que tienes en el refrigerador? ¿Un día? ¿2 días? ¿Más? Ese número importa, porque revela cuánto riesgo has normalizado sin darte cuenta. La solución es muy práctica. Enfría el arroz dentro de la primera hora después de cocinarlo. Extiéndelo en una bandeja o recipiente bajo, no en un bloque profundo. Cuanta más superficie tenga, más rápido se enfría. Y cuanto más rápido se enfría, menos oportunidad das a las esporas para activarse. Después consúmelo dentro de 24 horas. Cuando lo recalientes, que quede bien caliente en todas sus partes y luego cómelo por completo. No vuelvas a guardarlo después de recalentarlo. No son reglas extrañas, son reglas básicas que casi nadie se tomó el trabajo de enseñarte. Ahora llegamos al cuarto alimento. Casi todas las familias lo comen varias veces por semana, y el problema aquí depende mucho de un electrodoméstico que casi todos usamos a diario. Hablo del pollo recalentado en microondas. Imagina esta escena. Anoche preparaste muslos de pollo asados, dorados, bien cocinados. Guardaste lo que sobró en el refrigerador. Al día siguiente pones 2 piezas en un plato, las metes 2 minutos al microondas, tocas la superficie, notas que están calientes y te las comes. Parece una rutina inocente, pero justo ahí está el riesgo. La mayoría de las personas no sabe que el microondas no calienta como lo hace un horno. Lo que hace es mover moléculas de agua dentro del alimento para generar calor. El problema es que un trozo de pollo no tiene la misma cantidad de agua, ni la misma densidad, ni la misma grasa en todas sus partes. Así que algunas zonas se calientan mucho y otras quedan menos calientes. El resultado son los llamados puntos fríos, y esos puntos fríos no se ven, no se notan por fuera, no se detectan tocando la superficie. El exterior puede estar muy caliente mientras el centro sigue en una temperatura donde ciertas bacterias sobreviven sin dificultad. En el pollo, esto preocupa especialmente por 2 bacterias, Salmonella y Campylobacter. Una cocción correcta las elimina, sí, pero el pollo puede volver a contaminarse después a través de manos, platos, cuchillos, superficies de cocina o utensilios. Y si luego lo recalientas mal, esos puntos fríos se convierten en lugares ideales para que el problema siga vivo. Son zonas tibias, húmedas y llenas de proteína, exactamente el ambiente que una bacteria necesita.
Una infección por salmonela no es un simple malestar de unas horas. Puede provocar fiebre fuerte, retortijones intensos, vómitos y diarrea. Es una tormenta para todo el sistema digestivo. Y mientras el cuerpo intenta combatirla, el páncreas también queda atrapado en esa respuesta inflamatoria. Pero lo más inquietante no es solo una intoxicación grande. También importan las exposiciones pequeñas, repetidas, esas que no te tumban del todo, pero sí mantienen a tu intestino en una irritación constante durante años. Ese desgaste silencioso es el que termina pasando factura. Quiero que seas sincero contigo mismo. Cuando recalientas pollo, ¿compruebas de verdad que salga vapor hasta el centro de la parte más gruesa o solo tocas por fuera y das por hecho que todo está igual de caliente? Justo en ese espacio, entre lo que supones y lo que realmente ocurre, es donde vive el riesgo. La forma más segura es usar el horno. 175 grados, cubierto con papel de aluminio, durante 15 a 20 minutos. Así el calor se reparte mejor y no quedan zonas peligrosas. Si no tienes más remedio que usar microondas, corta el pollo en trozos más pequeños, caliéntalo a potencia media, no al máximo. Detén el proceso a mitad para mover las piezas y luego déjalo reposar cubierto durante 2 minutos antes de comerlo. Y si quieres evitar el problema de raíz, otra opción muy buena es comerlo frío, desmenuzado en una ensalada, sin recalentado, sin puntos fríos, sin ese golpe inflamatorio extra que termina afectando también al páncreas. Y ahora llegamos al quinto y último alimento. Este es especial porque no trae un solo problema, sino dos al mismo tiempo, dos agresiones distintas contra tu páncreas en un solo plato de sobras. Estoy hablando de las patatas cocidas o asadas que luego se recalientan, sobre todo si vuelven a pasar por altas temperaturas. Piensa en las patatas asadas del domingo, doradas, suaves por dentro, deliciosas. Preparaste una bandeja grande. El lunes las sacas del frigorífico y las vuelves a poner en una sartén con aceite para que queden otra vez crujientes. Sientes que estás siendo práctico, sientes que aprovechas la comida, pero en ese momento, dentro de esas patatas, están ocurriendo dos procesos diferentes que castigan a tu páncreas por caminos distintos. El primer problema se llama acrilamida. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer la considera un probable carcinógeno humano. Se forma cuando alimentos ricos en almidón se exponen a temperaturas por encima de 120. Ese dorado bonito que tanto gusta, esa costra crujiente, ese sabor tostado, todo eso está ligado a la reacción de Maillard. Y precisamente en ese escenario aparece también la acrilamida. ¿Por qué las patatas recalentadas pueden ser peor que las recién hechas? Porque cuando una patata ya cocinada se enfría en el frigorífico, su superficie pierde humedad. Los azúcares y aminoácidos se concentran más en esa parte externa. Entonces, cuando vuelves a aplicar calor alto por segunda vez, se crean condiciones todavía más favorables para formar acrilamida. En otras palabras, puedes estar generando una carga mayor de compuestos no deseados al recalentar que en la cocción inicial. Ese es el primer ataque. El segundo es más silencioso, y muchas veces ni se menciona. Cuando una patata se cocina y luego se enfría bien, parte de su almidón cambia y se convierte en almidón resistente. Y eso es algo bueno. El almidón resistente ayuda a que la glucosa suba más despacio, alimenta bacterias intestinales beneficiosas y hace que el impacto metabólico sea más suave. Una patata cocida y fría no actúa igual en el cuerpo que una patata caliente, pero cuando la recalientas a temperatura alta, ese beneficio se pierde. En cuestión de 90 segundos en microondas o con calor fuerte en sartén u horno, ese almidón resistente puede volver a comportarse como almidón común de digestión rápida. ¿Y qué significa eso? Que vuelve a producir una subida más fuerte de azúcar en sangre, y quien tiene que responder a esa subida es el páncreas, en especial las células beta, que son las encargadas de liberar insulina. Una vez no hace gran diferencia, pero si esto ocurre 3 veces por semana, todas las semanas, durante años, esas células trabajan como si atendieran una alarma repetida una y otra vez. Se cansan, se vuelven menos eficientes, se desgastan, y ese agotamiento progresivo forma parte del camino hacia problemas metabólicos crónicos que pueden abrir la puerta a enfermedades mucho más serias. Así que con las patatas recalentadas tienes dos ataques al mismo tiempo. Por un lado, más posibilidad de acrilamida. Por otro, más esfuerzo para el páncreas por la respuesta al azúcar. Y si además decides volver a freírlas en aceite, entonces sumas también el riesgo del primer alimento. Más acrilamida, más oxidación del aceite, más carga inflamatoria, todo junto en un solo plato. Por eso la mejor opción, siempre que puedas, es comer las patatas cocidas frías.
Una buena ensalada de patata con aceite de oliva, un poco de vinagre y hierbas puede ser mucho más inteligente para tu cuerpo de lo que imaginas. Conservas el almidón resistente, evitas nueva formación de acrilamida y le quitas presión a las células beta del páncreas. Si de verdad necesitas comerlas tibias, usa calor muy suave, solo para quitar el frío, no para dorarlas otra vez. Y nunca, jamás, vuelvas a freír una patata que ya fue cocinada antes. Ya hemos recorrido los 5 alimentos. Y antes de terminar, quiero decirte algo que vale incluso más que toda la información que acabas de escuchar. Si llevas años haciendo estas cosas, no significa que todo esté perdido. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación impresionante. La inflamación crónica puede bajar, las células se renuevan. El daño puede dejar de acumularse si cambias el rumbo a tiempo. Esto no es una sentencia, es una llamada de atención, un punto de partida. Lo que quiero que te lleves hoy no es miedo. El miedo bloquea. Lo que quiero que te lleves es claridad. La clase de claridad que te ayuda a abrir el refrigerador esta noche y tomar una decisión distinta. Si hay fritos, recaliéntalos con calor seco, nunca con más aceite. Si hay verduras de hoja verde cocinadas, mejor frías o hechas al momento. El arroz, enfríalo rápido, mételo en frío dentro de la primera hora y consúmelo en 24 horas. El pollo, mejor en horno o frío, no mal recalentado en microondas. Las patatas, frías siempre que puedas o apenas tibias con calor suave. Son pequeños hábitos, sí, pero los pequeños hábitos repetidos durante meses y años son los que cambian la historia de tu salud. Tu páncreas ha trabajado en silencio por ti todos los días de tu vida, sin pedir atención, sin quejarse, sin hacerse notar. Tal vez ya es hora de empezar a cuidarlo de verdad. Soy el Dr. Joven. Y si hoy aprendiste algo que de verdad puede ayudar, piensa ahora mismo en alguien a quien quieres, tu madre, tu pareja, tu hermano, tu mejor amigo, esa persona que recalienta arroz, pollo o patatas cada semana sin imaginar lo que puede estar provocando. Compártele este mensaje hoy mismo, no mañana, hoy, porque a veces una advertencia a tiempo puede convertirse en la decisión más importante del día. Cuídate mucho.